Continuando con los resúmenes de la unidad de estequiometría, vamos a trabajar los ejercicios del primer resumen que nos quedamos con la determinación de masas molares y composición porcentual. Tenemos pesos fórmulas del etanol, hidróxido de aluminio y la glucosa. Y después nos preguntan por la composición porcentual del acetaminofén. Determinaremos uno o dos y la composición porcentual del acetaminofén. Hay más formas de escribirla. Si queremos escribirla que se refleje directamente el hidróxido, lo más adaptado es esta fórmula. Entonces, para determinar el peso fórmula, decimos lo siguiente: cantidad de elementos, es decir, cantidad de átomos, por lo que pesa en la tabla periódica de cada uno de ellos y lo sumamos. Se digo, 2 carbonos por 12,01 UMA más 5 más 1, 6 hidrógenos por 1,008 UMA más 1 por 16 UMA, que es lo que pesa el oxígeno en la tabla periódica. Hacemos el cálculo: 2 por 12,01 más 6 por 1,008 más 1 por 16. Un peso fórmula o peso molecular igual a 46,07 UMA. Ya hicimos la primera. Vamos a borrar por asunto de espacio. Nos vamos al hidróxido de aluminio. Un aluminio, por lo que él pesa en la tabla, que es 26,98 UMA, más 3 oxígenos, el número que está fuera de subíndice, multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. 1 por 3, 3. 3 por 16, más 3 por 1,008. Vamos a hacer el cálculo. 78,0. Eso es para el hidróxido de aluminio. Recordar que es peso fórmula o peso molecular. El peso fórmula o peso molecular de la glucosa lo realizan ustedes de práctica. Vamos ahora a determinar la composición porcentual del acetaminofén. Decimos entonces 8 por 12,01. No voy a poner unidades por asunto de espacio, al final le coloco la unidad. 9 por 1,008 más 1 por 14 más 2 por 16. 8 por 12,01 más
9 por 1,008 más 1 por 14 más 2 por 16. Tenemos un peso fórmula de 151,15 UMA. Ya tenemos la totalidad. Por ciento del carbono. Por ciento del carbono va a ser igual a la cantidad de carbono, es decir, número de átomos por lo que pesa, es decir, 8 por 12,01 entre la totalidad, que es 151,15 por 100. El porciento del hidrógeno es igual a 9 por 1,008 entre 151,15 por 100. Hacemos esos dos primero y borramos para escribir el nitrógeno y el oxígeno. 8 por 12,01 entre 151,15 por 100. 63,6. Vamos al hidrógeno, 9 por 1,008 entre 151,15 por 100. Ahí tenemos un 6%. Ya tenemos dos de los porcentajes, carbono e hidrógeno. Vamos a determinar el nitrógeno y el oxígeno. Voy a borrar sin los porcentajes. Entonces digo el porciento del nitrógeno, 1 por 14 entre 151,15 por 100. Y el porciento del oxígeno, 2 por 16 entre 151,15 por 100. Entonces decimos 1 por 14 entre 151,15 por 100. Y tenemos un 9,3%. 9,3. Vamos al oxígeno, 2 por 16 entre 151,15 por 100. Y aquí tenemos, redondeado sería 0,2. Aquí sin redondear, 9,26. Aquí sin redondear, 63,56. 21,17 más 6. Ahí tendríamos un 99,99% que estaría más correcto. Por esa razón es bueno comprobar, porque redondear podría introducir un error en este cálculo. Debe de encontrar un 100% cuando sumen todos los porcentajes, o se podría aceptar 99,99, 99,98, pero no menos de ahí. Entonces, sumar todos los porcentajes me va a proporcionar 99,99%. Y con eso terminamos esos ejercicios. Solo quedó la glucosa para que ustedes calculen el peso fórmula y también pueden determinar la composición porcentual para que les sirva de práctica. Y vamos a ver ahora la relación entre el mol y el número de Avogadro.
Este número de Avogadro lo que plantea es que en un mol de una sustancia se encuentra justamente 6,02 o 0,22 por 10 a la 23 partículas. Esas partículas pueden ser moléculas o pueden ser átomos, dependiendo de lo que estemos calculando. Cuando hablamos de esto, si tomamos de referencia al carbono, que en la tabla periódica tiene una masa atómica de 12,01, podemos trabajar con 12,00. Eso es para un mol. En un mol de carbono, carbono 12, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y de aquí, para poder conectarlo, vemos masa molar. Ahora es relacionando masa en gramos con la unidad de moles. Y para el cálculo se realiza igual que el peso fórmula, el peso molecular. La única diferencia entre peso fórmula, peso molecular y masa molar es que el peso fórmula y molecular se le colocan UMA y para la masa molar gramos mol. En magnitud son iguales numéricamente, pero en unidades son diferentes. Y aquí tenemos la relación o la secuencia de cómo podemos pasar de una cantidad de sustancia a una cantidad de unidades, es decir, contar. Si iniciamos con gramos, debemos de convertir esos gramos a moles utilizando la masa molar y después para pasar de esos moles a unidades debemos utilizar el número de Avogadro. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo tenemos las cantidades de partículas que pueden ser átomos neutros, moléculas o iones. Para la primera tenemos átomos de nitrógeno con una masa de 14 UMA y una masa molar de 14 gramos mol. En magnitud es lo mismo, 14, 14. Y en número de partículas, en este caso átomos, 6,022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Si hablamos de moléculas, para un mol de esa molécula de nitrógeno, 14 por 2 es igual a 28. Entonces, el peso fórmula, peso molecular, 28 UMA, pero para masa molar, 28 gramos mol. Y vamos a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Y así sucesivamente van a ir encontrando las cantidades directas. Cuando hablemos de átomos en una molécula, entonces debemos de multiplicar al final la cantidad de moléculas por el número de átomos del que estemos buscando. Si es totales, contamos por la totalidad. Si es por una parte, por alguna identidad, es decir, una combinación de carbono, oxígeno, hidrógeno, me piden carbono, multiplicaría por la cantidad de carbono que tenga la molécula. En el caso del cloruro de bario que tenemos al final, si me piden la cantidad de átomos totales, entonces yo multiplicaría por 3. Pero si me preguntan por la cantidad de átomos de cloro, multiplicaría por 2 la cantidad de moléculas. Esa es la explicación de la tabla para reafirmar que tenemos cantidades de partículas relacionadas con un mol de sustancia.
Aquí tenemos un ejemplo de conversión de moles a número de átomos. Se inicia con 0,350 moles de glucosa. Hacemos la relación entre cantidad de sustancia y el número de Avogadro, sabiendo que en un mol de glucosa, es decir, en 180 gramos, porque esa es la masa molar de la glucosa, lo pueden confirmar con el cálculo que hicieron anteriormente. Ahí tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Y a partir de ahí, entonces, encontraríamos la cantidad de átomos que me estén pidiendo, si me piden átomos de carbono, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno o átomos totales. Relación moles, moléculas, átomos, es decir, de moles a moléculas, de moléculas a los átomos. ¿Cómo paso de moles a moléculas? Utilizando el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23. Átomos o moléculas, dependiendo de lo que estemos buscando. En ese caso, moléculas. Y para encontrar los átomos de hidrógeno, veo la relación entre cantidad de átomos para una molécula. En ese caso, 12 átomos de hidrógeno para una molécula de glucosa. Y ahí tenemos el cálculo. Iniciamos con los 0,350 moles de glucosa. Multiplicamos por el factor unitario, que es el número de Avogadro para un mol. Colocamos el mol en una posición que me elimine los moles que tenemos y me queden las moléculas. Y después nos vamos a la relación entre átomos para una molécula. Y para buscar los átomos de hidrógeno tenemos 12 átomos de hidrógeno para una molécula de glucosa, resultando un valor de 2,53 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Si me solicitaran los átomos de oxígeno o de carbono, multiplicaría por 6, porque en una molécula hay 6 átomos de carbono y también en una molécula hay 6 átomos de oxígeno. Aquí tenemos conversión de gramos a moles. Nos están pidiendo, calcule el número de moles de glucosa en 5,380 gramos de glucosa. Es decir, se utiliza la masa molar para poder convertir de gramos a moles. Iniciando con los gramos que me proporcionaron, utilizo la masa molar para convertir de gramos a moles. Ahí tenemos la verificación. Es razonable porque un mol de glucosa tiene 180 gramos. Es decir, que el resultado final debe ser muy pequeño porque tenemos solamente 5,380 gramos de glucosa, no un mol que es 180 gramos. Aquí tenemos unos ejercicios, igualmente que en el video anterior, donde nos preguntan átomos a partir de moles en un compuesto, masa molar, número de moles a partir de gramos, número de gramos a partir de moles y cantidad de moléculas y de átomos a partir de gramos de un compuesto. Vamos a realizar algunos de estos y los que no realicemos los realizan ustedes de práctica. Voy a dejar de compartir para ir a la pizarra. En el primero nos dice, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en 1,50 moles de carbonato de sodio?
Hay que recordar esto. Lo voy a escribir aquí debajo. Masa, moles, moléculas y átomos. Para convertir de masa a moles, la masa molar o peso molecular o peso fórmula. Es lo mismo, solamente debemos colocarle gramos mol. Para pasar de moles a moléculas, el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 partículas. Para pasar de moléculas a los átomos, relación entre moléculas, entre una molécula y el número de átomos. Eso se aplica siempre. Entonces vamos a trabajar la primera, que es la A. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 1.50 mol de carbonato de sodio? 1.50 moles de carbonato de sodio. Entonces decimos que en un mol de carbonato de sodio hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Ya tengo moléculas. Ahora, me piden cantidad de átomos. Me voy a relación entre una molécula y cantidad de átomos. Me piden oxígeno y podemos ver que en una molécula de carbonato de sodio hay 3 átomos de oxígeno. Y lo coloco aquí debajo y digo, en una molécula hay 3 átomos de oxígeno. Moles de carbonato de sodio con moles de carbonato de sodio, moléculas de carbonato de sodio con moléculas de carbonato de sodio. Y obtenemos átomos de oxígeno. Hacemos el cálculo y tenemos 2.71 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Vamos a realizar la C y la E. Y el resto lo realizan ustedes de práctica. Moles a partir de gramos. 508 gramos de hidrógeno carbonato de sodio. Debo determinar la masa molar, porque tengo gramos. Estoy aquí, de masa a moles. Aquí tenemos 23 más 1 más 12 más 48 igual a 84 gramos por mol. Estamos redondeando las masas atómicas. Y aquí decimos que un mol del hidrógeno carbonato de sodio es a 84 gramos del hidrógeno carbonato de sodio. Eliminamos gramos con gramos. Vamos a determinar la cantidad de moles.
508 entre 84. 6,05 moles. 6,05 moles del hidrógeno carbonato de sodio. Nos vamos a la opción E. Calcule cantidad de moléculas de glucosa y el número de átomos de oxígeno. Vamos a borrar nuevamente. 5,23 gramos de glucosa. Debo de pasar, estoy aquí y voy a buscar átomos. Entonces digo, de masa a moles con la masa molar, un mol es a 180 gramos. Entonces decimos que en un mol de glucosa hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Lo coloco aquí debajo. En un mol, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ahora me voy a la cantidad de átomos en una molécula. Relación. Entonces digo, en una molécula de glucosa hay 6 átomos de oxígeno. En una molécula hay 6 átomos de oxígeno. Y con esto podemos determinarlo. Como me pide moléculas y me pide átomos, les voy a colocar las dos respuestas. Entonces, para las moléculas, 1,75 por 10 a la 22 moléculas de glucosa. Y para los átomos se multiplicó por 6 y tenemos 1,05 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y con eso terminamos los ejercicios de práctica. Entonces queda sin resolver la B y la D. Lo realizan ustedes para que practiquen. Ya lo revisaron. Vamos a continuar ahora con cálculo de fórmula empírica. Ya yo lo he explicado en otros videos de fórmula empírica, pero vamos a verlo de nuevo en los resúmenes de esta unidad. Aquí un ejemplo. Cálculo de fórmula empírica del ácido ascórbico. También está grabado este ejercicio en el canal. Lo pueden ir a ver. Ya aquí me dan los porcentajes para yo buscar esa relación entre los átomos. Entonces, el primer paso es determinar la cantidad de gramos. Asumir 100 gramos de la sustancia. Y esos 100 gramos me va a proporcionar los gramos independientes de cada uno de los átomos. Es decir, 40,92% es igual a 40,92 gramos de carbono. 4,58% de hidrógeno es igual a 4,58 gramos. Y 54,50% de oxígeno son 54,50 gramos. Es el primer paso. Segundo paso es convertir esos gramos ya determinados a moles, utilizando las masas atómicas. El carbono 12,01, hidrógeno 1,008 y oxígeno 16. Podemos determinar la cantidad de moles. Ahora viene el siguiente paso: determinar los subíndices. Debo dividir todas las cantidades entre el valor más pequeño. En este caso, el 3,406 es el valor más pequeño. Ese será el denominador entre las operaciones. Y ahí lo tenemos.
Para el carbono, dividimos el valor del carbono entre el valor más pequeño y así sucesivamente vamos a encontrar los subíndices. En este caso, encontramos un decimal y que está en punto 33 específicamente. Es decir, que no puedo redondear. Entonces, ahí está el detalle que debo de encontrar antes ese valor en número entero que se relaciona con el hidrógeno. ¿Cómo lo encuentro el numerito? Bueno, eligiendo un número, ya sabemos que el uno no es, no se va a repetir. El 2 no puede ser porque 2 por punto 33 me da punto 66. Tampoco puedo redondear. Incremento otro número, 3. 3 por punto 33 me da punto 99. Entonces, ese sí lo puedo utilizar. Y ya reconociendo el número, debo multiplicar todas las cantidades por ese número. Entonces digo, 3 por 1, 3. 3 por 1,33 me da 3,99 que es igual a 4. Y 3 por 1, 3. Ahí determinamos entonces la fórmula empírica del ácido ascórbico. Otro ejemplo, pero ahora conectando fórmula empírica con molecular. ¿Qué me deben de proporcionar para determinar fórmula molecular? El peso fórmula aproximado o la masa molar aproximada del compuesto. Para yo poder encontrar entonces ese cociente llamado factor, esa diferencia entre la fórmula molecular y la fórmula empírica. Cuando ese factor es igual a 1, las fórmulas empíricas y la molecular son iguales. Ya me dieron la fórmula empírica. Debo de buscar entonces la fórmula molecular a partir de esta. Eso es más o menos la explicación que le acabo de dar. Para que el video no se haga tan largo, no voy a volver a leer todo eso. Para encontrar el factor, determino la masa molar de la fórmula empírica. Como tengo 3 carbonos y 4 hidrógenos, digo 3 por 12,01 o por 12, 4 por 1 o por 1,008 y me proporciona la masa molar de la fórmula empírica. En este caso, redondeado, 40. Ahora, el factor es un cociente de dividir la masa molar aproximada del compuesto entre la masa molar de la fórmula empírica del mismo compuesto. Es decir, dividimos 121, que es la masa molar aproximada del compuesto, entre 40, que es la masa molar de la fórmula empírica del mismo compuesto. En este caso, 3. Hay un factor de 3 entre la fórmula molecular y la fórmula empírica. Entonces planteamos que hay que multiplicar la fórmula empírica por el factor. Y al hacerlo, tenemos 9 carbonos, 12 hidrógenos. Porque si multiplicamos 3 por 3, 9 para el carbono y 4 por 3, 12 para el hidrógeno. Un planteamiento: 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Fórmula molecular: carbono 9, hidrógeno 12. Vamos a continuar. Ejercicio de práctica. El etilenglicol se compone de 38,7% de carbono, 9,7% de hidrógeno y 51,6% de oxígeno en masa. Su masa molar es 62,1. Es decir, la masa molar aproximada del compuesto, 62,1 gramos por mol. Y me están pidiendo, determine su fórmula empírica y cuál es su fórmula molecular. Es decir, que estamos combinando los dos ejemplos anteriores. Determinar fórmula empírica a partir de porcentajes
y con esa fórmula empírica determinar la fórmula molecular. Vamos a analizar y ustedes van a resolverlo. Y en el próximo video voy a colocar este ejercicio, lo vamos a resolver y pueden comparar. Primer paso, determinar cantidad de gramos. Es decir, 38,7% de carbono es igual a 38,7 gramos de carbono. 9,7% de hidrógeno es 9,7 gramos de hidrógeno. Y 51,6% de oxígeno es 51,6 gramos de oxígeno. Segundo paso, determinar los moles. Busco los pesos atómicos en la tabla periódica. Carbono 12,01 gramos mol. Hidrógeno 1,008 gramos mol. Oxígeno 16,0 gramos mol. Y convertimos de gramos a moles. Al determinar los moles, elijo el más pequeño y ese va a ser el denominador para determinar los subíndices. Y divido todas las cantidades entre el más pequeño. Al obtener ese número, si son números enteros, escribo la fórmula empírica. Y esos numeritos van a ser los subíndices que acompañan cada átomo. Ahí pasaría la primera parte, determinar fórmula empírica. Ahora la siguiente parte, la parte B, determino la masa molar de la fórmula empírica, escribo la fórmula del factor, factor es igual a masa molar del compuesto aproximado, entre la masa molar de la fórmula empírica. Y ese valor que me proporcione, lo voy a multiplicar por todos los subíndices de los elementos en el compuesto. Es decir, tenemos la fórmula empírica. Y esos elementos que están ahí representando la identidad de esos componentes se van a multiplicar y va a incrementar el valor, siempre y cuando le dé diferente de 1. Si le da 1, te dice la fórmula molecular y la fórmula empírica son iguales y ahí terminó el ejercicio. Yo espero que les sirva de mucho estos videos. Voy a seguir grabando de este estilo de resúmenes para ver si le podemos sacar provecho.